Vamos a continuar. Seguir con este tema que hemos estado hablando acerca del pecado, el poder destructivo del pecado, dentro de la serie del poder del Evangelio. Y vamos a finalizar en este día. Es el tema 3 acerca del pecado. Vamos a terminar con este tema el día de hoy, para que podamos seguir adelante, ¿no? Con otros temas que también son muy importantes. Entonces le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar nuevamente. Y vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento para poder entender lo que Él quiere enseñarnos de manera personal a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, porque venimos, Señor, con la disposición en el corazón de aprender. Queremos, Señor, que tú transformes nuestras vidas, que transformes todo nuestro ser, Señor, que nos limpies de tal manera que quedemos relucientes, Señor, limpios y sin ningún obstáculo, Señor, para poder adorarte y para poder bendecir tu nombre, Dios. Ayúdanos en esta mañana y que cada uno de nosotros pueda entender el mensaje que tienes para nosotros, Señor. No para el que está a nuestro lado, no para el que está enfrente, sino para nosotros en lo personal, Señor. Háblanos a nuestro corazón, háblanos a nuestra mente para entender tu mensaje, Señor, y danos sabiduría para comprenderlo y danos el valor para hacer los cambios necesarios, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Acompáñame pues a Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el resultado que obtenemos cada uno de nosotros cuando pecamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado, mis hermanos, ha destruido nuestra sociedad. Ahorita lo comentaba Ivonne de esta muchachita que vimos. Y esto es en todas las áreas de la vida. El pecado viene a nuestra sociedad y ha estado carcomiendo a cualquier nación a la cual usted voltee. El pecado está activo de manera constante y de manera sonante. Cada vez se escuchan peores títulos, peores encabezados en las noticias, peores conductas de los jóvenes, de los adultos. Hay cosas que son inimaginables para nosotros, pero sin embargo están pasando dentro de nuestra sociedad. La corrupción, el poder, la promiscuidad sexual, el libertinaje, todas estas cosas son parte de la vida diaria en nuestros tiempos. Y desde todos los tiempos, siempre se ha buscado todas estas cosas. ¿Por qué? Porque se nos da hacerlas. Somos fáciles para caer en este tipo de situaciones. En México, por ejemplo, la corrupción, la delincuencia llena los encabezados, ¿cierto o no? Ya amaneció un colgado por aquí, amaneció un colgado por allá, y que se hizo esto, y que se hizo lo otro, y que los políticos, y que el narco, y que eso llena los encabezados. A tal punto que los niños ahora juegan a ser sicarios. No sé si ha visto algunas noticias de esa índole. Antes los niños jugaban a los carritos, jugaban fútbol, jugaban a las luchitas, ahora juegan también a ser sicarios. El pecado se mete, mis hermanos, dentro de nuestro cuerpo, se mete dentro de nuestro pensamiento, del pensamiento de nuestros hijos. Aquí en este país los encabezados los protagonizan, por ejemplo, todos los derechos humanos a veces, que ya no son tan derechos, sino que solamente solapan la delincuencia. El movimiento LGBT que está sonando constantemente en el corazón y en la vida de nuestra sociedad. Escuelas, iglesias, que se pronuncian en favor de este tipo de vida y este tipo de costumbres. Y esto gobierna y se mete dentro de la sociedad. La sociedad está llena de guerras, está llena de pestes, está llena de hambres, está llena de ataques, de tragedias. Todo esto provocado por el pecado del corazón del ser humano, por ambición, por dinero, por poder. Cualquiera que sea el fin que se va a sacar de alguna, digamos, una guerra, cualquiera que sea el fin, siempre está detrás el pecado. Siempre está detrás el querer tener más, el querer ser el soberano de la situación.
Y lejos de que la sociedad se componga, lejos de que la sociedad haga un alto, lejos de que la sociedad tome un camino diferente, se va empeorando más y más. En vez de que la sociedad reflexione y cambie su estilo de vida, cambie su forma de pensar, lejos de que pase eso, se empeora. Y estamos hablando de la sociedad, pero ¿qué pasa dentro del corazón de nosotros? Lejos de que nosotros nos acerquemos más a Dios, ponemos más trabas y más trabas. Lejos de que nosotros, de que nuestro corazón se rinda delante de la presencia de Dios, se vuelve más duro. Me encontré con una noticia en los últimos días que me llamó mucho la atención y me chocó en mi corazón, porque debería de ser algo que no existiera. Hace algunos días, ¿usted sabe lo que se festeja el 25 de abril? En muchos lugares, sobre todo en Europa, el 25 de abril se festeja el orgullo pedófilo. No sabía, ni yo. Y te hice la misma expresión que ahorita Gaby hizo. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que la sociedad esté pensando en permitir este tipo de cosas? La mayoría de la sociedad lo condena, pero hay lugares que lo festejan. Hay lugares, o sea, el hecho de que esté ya dentro de una festividad llama mucho la atención. Quise leer al respecto y dice, el movimiento pedófilo internacional nació en Holanda en 1870. Se difunde en el mundo a través de diarios, revistas, como, bueno, no lo voy a leer, no sé ni qué sea. Es una revista que promueve esto. Dice, a partir del surgimiento del Internet, el fluir de la información entre las agrupaciones pedófilas aumentaron de manera exponencial con el uso de la tecnología. A través de los portales que están en todos los idiomas, se enteran absolutamente de todo y difunden con orgullo su día. Esto es tan siniestro y tan macabro, pero es real, dice este diario. Siniestro, macabro, demoníaco, diría yo, pero es real, es algo que tenemos en nuestra sociedad actual. El peligro se ve en las víctimas, niñas que han sido abusadas en el día de este orgullo pedófilo, y no solo abusadas, dice aquí, sino también asesinadas. Este día, se celebra este día en honor a Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, algo así se pronuncia. No sé si ustedes conocen este autor de el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Hoy se sabe que Dodgson era pedófilo y que atacaba a niñas. Por esta razón, ellos festejan en este día, en honor al nacimiento de esta persona. Este es uno de sus días, el Día del Orgullo Pedófilo, el día 25 de abril, que es cuando Dodgson anotó su primer cita con una niña. La primera vez que él se citó con una niña fue un 25 de abril, por eso lo festejan en ese día. Los otros días del orgullo pedófilo son el primer sábado del verano y el primer sábado del invierno. Esto es real. Esto es en donde estamos viviendo, mis hermanos. Esto es en el lugar en donde tú y yo vivimos. Es el lugar en donde tú y yo nos movemos, crecemos. El lugar en donde nuestros hijos crecen. ¿Y qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Estos pecados, bueno, están allá afuera. No nos involucran a nosotros, espero. Los que conocen a Dios, este tipo de cosas no prevalecen en nosotros, no están en nuestro corazón, no están en nuestro sentir. Pero en otras áreas, mis hermanos, ¿cómo estamos? Como cristianos, ¿cómo estamos con relación al pecado? Los que decimos que conocemos a Dios, ¿cómo estamos?
Y siempre hago esta pregunta porque debemos de analizarlos todos los días de nuestra vida. Debemos de hacer un alto y cada noche pensar en lo que hice y cómo lo hice y por qué lo hice. Nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos deben de estar bajo escrutinio riguroso y no bajo nuestra opinión, sino a lo que opina el Señor. Lo que dice la Biblia, sin añadirle y sin quitarle, enteramente nada más lo que la palabra del Señor expone. Un examen rápido. Sí, un examen sorpresa les vamos a hacer aquí como en la escuela. Saquen su pluma y saquen su libreta. Examen sorpresa. Efesios 4:31. Vamos a examinarnos un poquito nada más, a ver qué es lo que dice aquí esta escritura y cómo estamos en relación a lo que dice aquí. Esto es para personas cristianas, para personas como tú y como yo. Pablo les escribía y les daba este consejo a los efesios. Les dice, quítese de vosotros toda amargura. Quítese. Aléjese. Despójese. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia. Y toda malicia. ¿Cómo estamos con este tipo de cosas, mis hermanos? ¿Cómo estamos en un examen así introspectivo con respecto a lo que acabamos de leer? Amargura es una molestia continua, un enojo que va más allá de las capacidades humanas de poder perdonar a alguien. Es un enojo que se consume, es un enojo que incluso te enferma. Es un enojo que puede incluso provocar que tu cuerpo se deteriore. Ese tipo de enojo, esa es la amargura. Es otro nivel, algo llevado más allá. ¿Cómo estamos con este punto? ¿Pasará esto dentro de nuestras congregaciones? Personas que no pueden perdonar a alguien, que dicen, primero me muero antes de perdonarlo, antes de perdonarla. Primero lo voy a hacer sufrir como sufrí yo antes de poderlo hacer, antes de perdonarlo. Habrá dentro de nuestras congregaciones. ¿Cómo estamos en este examen? Sí, cada quien ahí vaya poniendo su calificación. Enojo, ¿pierdes el control con facilidad? Cuando algo se sale de tu mano, del control o de tu control, algo que no te esperas, ¿cómo reaccionas? ¿Te enojas? Ante una palabra no muy bien dicha de parte de alguna persona que, si se hace en el trabajo o en casa, alguna palabra que ya subida de tono, ¿cómo reaccionamos? Enojo. Ira, un enojo ya fuera de control. No tanto como la amargura, no ha llegado hasta ese punto, pero sí estás que no te calienta ni el sol, como decimos por allá en el rancho, ¿da? Gritería. Cuando tienes que arreglar algo en casa, ¿qué haces? ¿Dialogas o gritas? Cuando tenemos un desacuerdo entre esposos y entre esposas, cuando tenemos desacuerdo entre hijos y padres, cuando tenemos desacuerdos entre amigos, entre hermanos de la congregación, ¿cómo tratamos el asunto? ¿Dialogando o gritando? Preguntas rápidas para que cada quien conteste en su interior. Maldicencia. ¿Qué es la maldicencia? Hablar mal de una persona. Oye, ¿ya viste? Hoy y esto y aquello. Hablar mal con los demás o incluso pensar mal de las personas. Para mí que, ¿cómo estamos? Malicia. ¿Qué es la malicia? Cualidad para hacer lo malo. O sea, son buenos, pero para la maldad. Bien abusados para hacer lo que no le agrada a Dios, para que no se los cachen. Maquinar. Ay, bueno, mejor no doy ejemplos. Cualidad para hacer lo malo. Astucia. Vamos a leer otra vez este versículo de Romanos 6:23. Dice, pues la paga
Perdón. Dice, ¿cuál fue? 6:23, en la nueva traducción viviente, es otra versión, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. La paga que deja el pecado es la muerte. A veces nosotros no vemos más allá de simplemente tener una satisfacción de lo que vamos a hacer, de lo que estamos por realizar. Ya sea lo que sea un beneficio económico, sea un beneficio físico, sea que me salga con la mía, que gane, pero involucrando involucrando maldad, sea lo que sea que, que, que nosotros vayamos a hacer, que intervenga el pecado, lo que vamos a tener realmente es la muerte, la separación de esta comunión con el Señor. Pero o perdón, la otra frase que le sigue dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis hermanos, y vean esto. Tú y yo somos los encargados de llevar estos regalos y estas dádivas a las personas que no conocen a Dios. Y deberíamos de pensar mucho en esto. Ahorita Ivonne presentaba 2 o 3 casos así rápidos. ¿Quién les va a ir a hablar? Decía ella, alguien te predicó, alguien se tomó el tiempo. ¿Quién de nosotros está dando el tiempo para llevar el evangelio a las personas que no conocen de Dios? Mateo 28:18 dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabras del Señor Jesús, comisionando a aquellos discípulos que estuvieron con él durante los 3 años. Estas mismas palabras aplican para nosotros, ir y hacer discípulos. A donde quiera que tú vayas, mi hermano, a donde quiera que tú te presentes, eso es lo que deberíamos de estar haciendo en vez de estar peleándonos con el pecado. Debemos de dar ya otro paso, mis hermanos. Todos los que están aquí tienen varios años en el Evangelio. Deberíamos estar haciendo otras cosas. Deberíamos estar, ya como dice aquí, predicando y yendo, enseñando a las otras generaciones que no conocen del Señor. Pero en cambio, a veces seguimos batallando con el pecado. Y no quiero que me malinterprete, porque siempre vamos a estar batallando con el pecado. Eso es una realidad. Pero aquí el problema, y a lo que me refiero, es que nosotros estamos batallando con los mismos pecados, las mismas cosas, los mismos rencores, las mismas situaciones que hemos venido arrastrando muchos años. Día con día venimos nosotros arrastrando nuestro tipo de conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar que es pecaminosa, lo cual el Señor ya nos ha hablado en diferentes ocasiones, ya nos han enseñado acerca de eso y nosotros seguimos empeñados a seguir viviendo de la misma manera. A esos pecados son a los que yo me refiero. Muchas de estas personas que se acercarán a nosotros, quizás sea la única oportunidad que tengan. No sé si lo ha pensado de esa manera. Nosotros debemos de ser esas Biblias abiertas, vivas, que enseñen a los que se acercan. Y enseñarlos de manera fidedigna, de buena manera. Estamos dentro de una sociedad corrupta, ya se los comento. Entonces, las personas difícilmente se van a acercar, solamente se van a acercar quizás por una necesidad, por curiosidad o porque se lo trajeron y no se pudo negar. Entonces, dado este caso, ¿qué va a ver en nosotros esta persona que necesita de Dios? ¿Qué va a ver esta persona que necesita que nosotros hablemos del Evangelio?
¿Qué va a ver en ti? Cuando te escuche hablar, ¿qué va a escuchar de ti? Cuando te vea reaccionar fuera de la iglesia, cuando te vea reaccionar, ¿cómo va a ver esa reacción? ¿Va a ver a un hombre de Dios? ¿Va a ver a una mujer de Dios? ¿O qué va a ver? ¿Qué van a ver tus hijos? ¿Qué va a ver tu esposo? ¿Qué va a ver tu esposa cuando haya una reacción o cuando haya un conflicto dentro de casa? ¿Va a ver que somos amigos de Dios o que somos amigos del diablo? Y se oye feo, pero es algo real. ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos amigos de Dios o no lo somos? ¿Somos obedientes a la palabra o no lo somos? Resultados del pecado. ¿Qué resultados vamos a tener nosotros? Vemos que el pecado produce muerte en la vida de cada uno de nosotros, pero vamos a ver algunos puntos importantes. Hay muchos resultados que podemos obtener. Vamos a ver solo algunos. Uno, el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja, el pecado nos separa. Y ese es como el punto primordial de todo esto. Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios. Nuestro espíritu ya no tiene comunión. ¿Por qué? Porque es la tendencia que nosotros hacemos. No, Dios no se aleja. Dios no te ama más porque no peques o si peques cuando si pecas te deja de amar. No, el amor del Señor viene siendo el mismo. El amor del Señor siempre va a estar ahí. Nosotros tenemos la tendencia de separarnos. ¿Qué fue lo que hizo Eva y Adán cuando se vieron ellos que ya habían pecado? Se escondieron. Es una tendencia muy natural cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo mal. Cuando el niño se come la galleta que le dijiste que no se comiera, se esconde. Cuando nosotros estamos haciendo algo indebido, algo que no quiero que mi esposo sepa, me escondo. O que no quiero que mi esposa sepa, me escondo. Es una reacción muy normal. El pecado nos aleja de Dios por nuestra propia concupiscencia. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en algún tiempo estuvimos separados del Señor. Cada uno de nosotros en algún tiempo necesitábamos reconciliarnos con el Señor. Aquí en este punto, todos pecaron, entramos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a hacer lo malo. Y nada más analizándolo un poco, piénselo, siendo sincero, ¿qué es más fácil, hacer el bien o hacer el mal? Lógicamente, hacer el mal es más sencillo. Para hacer el mal no se necesita mucha ciencia. Para contestar mal, para hablar mal, para dar una mala respuesta es muy fácil. Y un ejemplo muy normal que pasa en todas las familias o en muchas familias, o quizás ya no pasa, pero pasó en alguna de las familias que estamos aquí, que llegamos del trabajo cansados, molestos, quizás por alguna situación del trabajo y reaccionamos mal. Al llegar al hogar hacemos alguna expresión o decimos algo que molesta. Y fíjense que se nos da de manera involuntaria, sobre todo a nosotros los varones. Alzamos la voz de manera involuntaria, decimos un comentario de manera involuntaria y hay un conflicto. Pecamos. Y también la mujer, sí, también la mujer al escuchar este grito, al escuchar esta situación, pues viene también una reacción. Viene también algo, porque pues, me hizo sentir mal y yo me quiero defender. Eso es lo más normal, eso es lo más fácil, eso es lo más común. Lo difícil es hacer lo bueno. Para hacer lo bueno hay que esforzarnos, hay que pensar dos veces, hay que parar en medio de la situación y decir, ¿cómo voy a reaccionar y qué voy a decir?
El mismo ejemplo, la misma situación, las mismas dificultades en el trabajo. Llegando la misma persona a casa, hace un alto y dice, ok, todo lo del trabajo se quedó atrás. Ya voy a mi casa, voy con mi esposa, voy con mis hijos y tengo que ser una persona diferente. Para eso tiene que hacer un alto, tiene que pensar, tiene que ver de qué manera le va a hablar a su esposa porque no puede llegar a hablarle y hablarle como le hablan los amigos del trabajo o como a sus trabajadores. No lo puede hacer. Tiene que hacer un alto y decir, es mi esposa, es mi vaso frágil. Es la mujer que amo, es la mujer con la que tengo mis hijos, es la mujer con la que he decidido pasar el resto de mis días. La voy a tratar bien, la voy a cuidar. Para eso hay que esforzarse. Para hacer lo bueno hay que esforzarse. Y de igual manera, la esposa, la misma situación, los mismos problemas, las mismas dificultades. Ya va a venir mi viejo. Me voy a preparar para estar lista, para estar guapa, para estar arreglada, para estar bonita. Son situaciones, mis hermanos, que, que, que si no, mm, que si no ponemos atención, podemos destruir todo lo que tenemos. Podemos destruir nuestro hogar, podemos destruir nuestra familia. Si no ponemos atención en un ejemplo tan simple, ¿por qué? Porque el pecado se nos da y lo difícil es hacer lo que conviene, lo que es bueno, lo que no es pecaminoso. Todos mis hermanos, en algún momento pecamos. En algún momento ofendemos, pero tenemos que hacer un cambio de dirección. La sociedad sabemos que no se va a mejorar, pero nosotros sí podemos mejorar. Nosotros sí estamos recibiendo una instrucción, nosotros sí estamos recibiendo un consejo diferente al consejo que escuchamos allá afuera. Nosotros tenemos que hacer un cambio de vida, porque si no, dice la palabra que estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos quiere decir estar fuera o quedar fuera, quedarse atrás. Y eso precisamente es el resultado del pecado, quedarse fuera, quedarse atrás, quedarse incompleto. Y regresamos al ejemplo de Adán y Eva. Ellos quedaron fuera, fueron expulsados del paraíso. El Señor no los desechó, pero se perdieron de todas las bendiciones que tenían en el paraíso. Todo lo tenían, todo estaba ahí. Hasta que el pecado entró. Después de haber tenido todo, mis hermanos se quedaron sin nada. A veces, muchas veces nosotros como familia, hay un dicho muy común que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nosotros como familia en muchas ocasiones no valoramos lo que tenemos. Y no hacemos ningún alto en decir, voy a cuidar, voy a procurar que no dañar. Y usted póngale ahí el nombre, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos. Tengo que esforzarme por cambiar mi forma de ser, mi actitud, mi comportamiento, mi carácter. En todos los pecados va involucrado el carácter de nosotros. Somos difíciles de carácter. Ellos fueron expulsados, fueron echados fuera del paraíso y además de esto el Señor los castigó. En Génesis 3:16 dice a la mujer, multiplicaré en gran manera el dolor de tus preñeces y con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije, que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense la destrucción del pecado en la vida de ellos. ¿De qué manera, o sea, de qué manera destruye el pecado en nuestra vida? Hay tantas cosas y tantas situaciones en las cuales cuando el pecado entra comienza a desbaratar y comienza a destruir nuestra relación.
Primeramente con Dios, como ya lo vimos, pero también con las demás personas, y empezando con nuestro esposo, empezando con nuestra esposa. Cuando el pecado habita, comienza a carcomer todo. Comienza a carcomer incluso nuestra propia ser, nuestra propia persona. Ya no pensamos con cordura, ya no pensamos con ¿cómo decirlo? Pues nuestra humanidad se va perdiendo poco a poco. ¿Cómo es que una persona llega a festejar el orgullo pedófilo? Ya está fuera de sí, el pecado lo ha consumido hasta en su humanidad. Toda sensibilidad, toda prudencia, todo respeto lo pierde por causa del pecado. Dice aquí, el hombre le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Su entorno, el lugar en donde vive, se trastorna, mis hermanos, por el pecado. No comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y en polvo te volverás. Todo su entorno, todo el entorno, todo aquello bello que tenían en el paraíso se perdió. Y todo su entorno se volvió áspero, se volvió rudo, se volvió difícil. Un lugar, un ambiente duro y difícil en el cual vivir. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro ambiente? ¿Cómo está nuestro alrededor? A inmediato, ya no estamos hablando de la sociedad que sabemos que está mal, pero nuestra familia, nuestro ambiente inmediato, aquí el círculo familiar, ¿cómo está? ¿Cómo vivimos entre nosotros? ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? ¿Es de manera áspera o es algo agradable? ¿Es bonito llegar a tu casa o quieres huir de tu casa? ¿Cómo está el ambiente en casa? ¿Eres una persona fácil de tratar, una persona fácil de llevar, una persona amistosa en la cual se pueda confiar, una persona confiable? ¿Somos personas confiables? ¿O somos personas que producen espinos y cardos cuando hablan? El pecado se castiga de manera severa. Por eso leíamos al principio, la paga del pecado es muerte. El Señor siempre va adelante y nunca nos va a dejar tirados. A nosotros los que creemos en Dios, por muy mal que esté nuestra vida, no nos va a dejar tirados. Siempre va adelante y siempre nos va a proveer todos los medios para que nosotros vayamos restaurando nuestra vida, que nos demos cuenta de dónde estamos metidos, que nos demos cuenta. Siempre va a estar Él ahí para avisarnos, como lo hace cada domingo, como lo hace cada vez que abres tu Biblia, como lo hace cuando escuchas una alabanza. Cuando lo hace cuando haces una oración, el Señor te dice lo que tienes que cambiar. El Señor no dejó a Adán y a Eva solos, no dijo, ya pecaron, ahí nos vemos, a ver, ahí se las arreglan. No. El Señor llamó a Adán, perdón, el 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Versículo antes 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles, cubrió su pecado. El primer sacrificio, dice ahí, la paga del pecado es muerte. Murió un inocente para cubrir el pecado de Adán y Eva en aquel entonces. El inocente murió para cubrir nuestros pecados, los tuyos y los míos. El Señor Jesús entregó su vida para morir por cada uno de nosotros. No nos dejó solos. No nos dejó olvidados. Como muchas personas piensan y creen que porque las cosas malas que pasan en la vida, es porque Dios ya nos olvidó. No, es porque nosotros nos alejamos de Él. El Señor estuvo ahí con Adán y Eva
y los limpió y los vistió. El Señor estuvo y está con nosotros y nos viste y nos limpia. El 23 dice, y sacó Jehová del huerto y sacó Jehová del huerto del Edén, perdón, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Sacó al hombre del huerto del Edén para que lo labrase, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. El pecado nos aleja, el pecado nos destituye, el pecado nos produce muerte. Otro punto, el pecado nos esclaviza. Juan 8:32 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús enseñaba a un grupo de judíos acerca de estas verdades, de la verdad, de la verdadera libertad. El Señor con este juego de palabras, que siempre lo hacía, el Señor hablaba de cierta manera y los que lo escuchaban reaccionaban. Y esta no fue la excepción. El Señor con estas palabras que estaba él diciéndole a estos judíos que lo escuchaban, inmediatamente ellos reaccionaron, diciendo, bueno, pues nosotros somos libres, somos hijos de Abraham, somos linaje del Señor. Nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo pues dices que somos esclavos? El Señor Jesús les estaba hablando. No podían ver lo que el Señor Jesús les decía y él les estaba hablando porque toda su vida habían sido esclavos del pecado. Toda la vida religiosa que ellos habían tenido durante todos los años de su vida, estaban esclavizados al pecado. Siguiendo solamente las costumbres, siguiendo solamente las leyes, aumentando leyes sobre leyes, hicieron a un lado la ley de Dios y metieron leyes de hombres. Y el Señor les estaba tratando de hablar de este punto. Libres serán o serán libres del pecado. Bueno, vamos a leer desde el versículo 31, Juan 8:31. Dice ahí el título, la verdad los hará libres. Dijo el Señor, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Perdón, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, sino el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesús aquí habla de este punto. Si permaneces en mi palabra, permanecer en su ley, permanecer en sus verdades, permanecer en sus estatutos. Esto nos hará libres. Esto nos traerá libertad para vivir de manera tranquila en nuestros hogares. Si permaneces. La palabra permanecer es estar apegados, es estar viviendo en armonía, es estar viviendo comprometidos con la verdad que nosotros hemos escuchado del Evangelio. Esta palabra, el resultado que trae, el permanecer en esta palabra, el resultado que trae es precisamente la libertad. Si no tenemos la palabra del Señor, si no vivimos la palabra del Señor, como no la estaban viviendo en este tiempo estos judíos, nos esclavizará del pecado, o nos mantendrá esclavos a él.
Permítame. Entonces, mis hermanos, el permanecer apegados a la vid verdadera, el permanecer apegados al Señor, siempre producirá en nosotros todo lo contrario a lo que produce el pecado. Si nosotros ya de cierta manera, aunque hemos nacido del Señor, aunque hemos caminado con el Señor, aunque nos hemos esforzado en muchas ocasiones y tratamos de tener una vida diferente, en muchas ocasiones caemos en esta situación, pero vemos nuevamente cómo el Señor no nos deja ahí y nos da la alternativa y nos da la salida para que nosotros podamos salir adelante y vivir diferente, vivir de otra manera. También dice aquí, el pecado te destruye. El pecado nos destruye, el pecado nos aniquila, el pecado nos hace pedazos. Y como digo, y lo decía ahora en la reunión de matrimonios, a veces nosotros no valoramos qué tan graves son las consecuencias del pecado. No valoramos qué tan grave y creemos que solamente es un desliz y creemos que solamente es algún beneficio que vamos a adquirir. Estábamos hablando acerca del adulterio. A veces veíamos o una persona puede ver el adulterio como algo mm, mm, muy inofensivo. La sociedad ve el adulterio como algo tan inofensivo, como algo normal, como algo que tienes que vivir para que la vida del matrimonio perdure. Pero lo contrario es que te destruye completamente. El pecado nos destruye. Cualquier pecado que sea, por muy grave o por muy pequeño, el resultado del pecado es el mismo. Nos separa de Dios, nos aleja de Dios, nos aísla y nos destruye. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, ésta morirá. El alma que pecare, ésta morirá. Cada uno de nosotros va a tener su propia consecuencia de los pecados. Sigue diciendo, el Hijo no lleva el pecado del Padre, o sea, no hay pecados que se transmitan. Cada uno de nosotros lleva sus propias consecuencias. Ni el Padre lleva el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre de él. Cada uno de nosotros va a cosechar lo que siembre. Cada uno de nosotros tiene el resultado de lo que hace. Cada uno de nosotros tiene el resultado de lo que va a sembrar. Si uno siembra gritos, va a cosechar gritos. Si uno siembra amor, va a cosechar amor. Es la ley de la siembra y la cosecha. No podemos esperar un buen trato, no podemos esperar una dádiva si nosotros no lo hacemos primero. Por eso el cambio. Nosotros siempre esperamos, el ser humano siempre espera cosas bonitas. También lo decíamos nuestros matrimonios. Siempre esperamos cosas bonitas, siempre esperamos cosas buenas. Pero si nosotros no sembramos lo bueno, no vamos a recibir lo bueno. Por el contrario, si sembramos pecado, el pecado nos va a destruir. El alma que pecare, ésta morirá. Claro y sin doblez. El pecado nos condena. Otro punto. Primera de Corintios 6:9. En la Reina Valera dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, todos figuras de nuestra sociedad actual. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cosas que quizás éramos antes tú y yo. Cosas en las cuales quizás nosotros estábamos metidos. Cosas en las cuales el Señor nos rescató con su mano poderosa y nos sacó de ahí. Cualquiera que sea, o en cualquiera de las cosas que hayamos nosotros caído en un tiempo antiguo. Dice el 11, dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Y siempre que hay pecado,
donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Siempre que nosotros vemos estos ejemplos de situaciones tan difíciles, de situaciones del pecado o de los resultados del pecado, siempre vemos de parte del Señor el rescate, siempre vemos de parte del Señor la mano que nos está jalando y que nos está avisando, corrige. Dice, esto eran algunos. Y esos algunos, no dice esos eran todos, nada más algunos, solamente los que deciden, solamente el que quiere salir. Solamente el que está dispuesto a pagar un precio es el que sale de una situación como la que acabamos de leer. Solamente el que tiene la voluntad de decir, yo quiero un cambio genuino en mi vida. Entonces el Señor lo lava, lo limpia, lo santifica, lo justifica. Pero solamente algunos. Solamente el que tiene ese deseo. No sé cuántos aquí tengan esa necesidad de que Dios los saque y los santifique y los limpie. De cualquier situación que haya pasado en la vida, de cualquier situación que esté pasando actualmente. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser de esos algunos que le dijeron, sí, Señor, cueste lo que me cueste, trabaja en mí, lávame, santifícame, justifícame, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, quiero ser diferente? ¿Cuántos de nosotros podemos proceder a ese estado o esa diferencia en nuestro comportamiento? El pecado, otro punto, dice, hace doler el alma. Salmo 32:3. Mientras callé, dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, mientras callé, mientras me lo guardé, mientras estaba mi pecado dentro de mí y no lo confesaba, mientras no había decidido abrir mi boca y confesar mi pecado me consumía. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Si se fijan cómo el Señor no los deja, volvemos a ver el mismo ejemplo, el mismo patrón. Al que cree, al que está adentro, al que quiere cambios, el Señor le dice, aquí David dice, porque de día y de noche se agravó tu mano, sobre mí tu mano. Es decir, en otras palabras, que el Señor estaba diciéndole, pecaste, la regaste, David, estuvo mal. Cuando hay conciencia todavía. Porque cuando hay inconsciencia, nosotros nos vamos y hacemos lo que queremos. Cuando estamos ahí perdidos, viviendo la vida y disfrutando de los placeres de este mundo, nos vamos. El Señor no provoca ninguna conciencia en nosotros, no provoca ningún dolor en el corazón, porque nosotros estamos por allá, por otro lado. Ocupados en el trabajo, ocupados en las situaciones, ocupados en querer hacer más dinero, ocupados en tantas cosas. Pero dice aquí David, de día y de noche tu mano estaba sobre mí. David, tengo algo contra ti. Y ahora quítale aquí el nombre de David, pon tu nombre, pon tu nombre. Y dice, di esto a ti mismo, se agrava sobre mí tu mano, Señor, todos los días, porque estás ahí diciéndome y recordando de mi pecado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vendor en sequedad de verano. Pero fíjense cómo él dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Ya, por fin se animó David, por fin hemos decidido caminar con el Señor. Y el resultado dice, y perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado nos duele, el pecado destruye, el pecado transgrede, pero el confesarlo y en llevárselo al Señor, dice ahí, perdona la maldad de mi pecado. La maldad, toda.
completa. Cuando el corazón del ser humano, cuando nuestro corazón es sincero y vamos delante de la presencia de Dios, esto sucede. Nunca nos deja de lado, nunca nos deja y siempre vuelve y siempre vuelve con nosotros a recordarnos y a atraernos hacia Él de mil maneras. Todos nosotros, sin importar qué tan grande sea nuestro pecado, tenemos siempre la oportunidad de arrepentirnos. Siempre vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos, mis hermanos. El que es nacido de Dios, el Señor lo escucha. Dice primera de Juan 1:19, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, si abrimos nuestra boca, si verdaderamente hay dolor en nuestro corazón, porque a veces no pasa nada. A veces lo vemos, las cosas que hacemos los vemos como algo normal, como algo cotidiano, como la costumbre de todos los días. Sin embargo, son cosas pecaminosas. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es el que murió. Él es el que provió, es el que movió todas las cosas para que nosotros procediéramos al arrepentimiento. Ese es el que preparó el camino para que cada uno de nosotros se arrepintiera. Nos perdona, nos justifica, paga la deuda, limpia nuestra maldad y nos da una nueva vida, mis hermanos. Muchos de nosotros entramos entonces en este proceso de purificación. ¿Cuánto tiempo llevamos en este proceso de purificación? Dependiendo nuestra disposición es que tanto estamos en este punto. Entendemos que el Señor tiene que limpiar y que tiene que purificar. Si tú quieres limpiar algo, te va a llevar un tiempo. Entramos en un proceso de purificación. ¿Cuánto llevamos en ese proceso de purificación? Y ya este es el final de la predicación. Pero quiero hacer énfasis en algunos detalles. ¿Cuánto llevamos en este proceso de purificación? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto has avanzado en este proceso? ¿Qué tantas cosas has dejado? En este proceso de purificación no entran solamente algunas áreas de nuestra vida, entran todas, deben de entrar todas, sobre todo las de nuestro carácter, que son las más difíciles de tratar. Hay un dicho entre los cristianos que dice, estamos en construcción, ¿verdad? Todo lo hemos oído, que todos los cristianos tenemos un letrero que dice en construcción. Sí, estamos en construcción. Es un proceso, digo, de limpieza. Y la construcción sí lleva su proceso, pero es un proceso constante. Es un proceso que va avanzando. Desde los cimientos hasta que se completa, es un proceso que no para, mi hermano. No se queda a medias. Una obra, ahí en México, a las obras que están paradas se dicen obra negra. Se quedó en obra negra. Está inhabitable. Nadie puede estar ahí. No se terminó. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos tú y yo en este proceso de purificación? Una obra desde que comienza hasta que se termina se va armando y se van poniendo los elementos y se van levantando paredes, se va metiendo electricidad, se va metiendo plomería, se va haciendo todas las cosas que necesita una casa para que sea terminada. Y una vez terminada, puedes disfrutar de ella a plenitud, con todos sus servicios, con todo lo que la casa tenga. Puedes utilizar cada rincón de la casa y te va a dar un servicio y la puedes utilizar a plenitud. Una vida transformada, mis hermanos. No perfecta porque seguimos en proceso. A eso se refiere y ese es el punto al cual quiero centrarme. El que estemos en construcción no quiere decir que no estamos terminados, sino que nos seguimos perfeccionando. Una vida transformada se puede disfrutar también a plenitud. Un comportamiento ya transformado, un comportamiento agradable, un comportamiento placentero, provechoso, cálido, edificante, se puede disfrutar de la misma manera que disfrutamos una casa terminada. El habitar con una persona que ha sido transformada, que toda su vida ha sido cambiada, ha sido completada,
Se disfruta el estar con él, el estar con ella. Disfrutas esa comunión, disfrutas esa plática, porque no le hacen no tiene huecos en las paredes. El cambio debe ser notorio, mis hermanos. Sí, seguimos en construcción y nunca vamos a llegar a la perfección, pero eso no quiere decir que nos quedemos a medias, que seamos obra negra, que no se pueda habitar, que no se pueda cohabitar con la persona que tienes a un lado. Debemos de llegar a un punto de término o de estar terminados en nuestra edificación en el cual ya podamos estar habitándonos unos con otros. Pablo, en Efesios 4:17, les decía a ellos, el título dice, una nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Tú y yo somos diferentes, debemos de ser diferentes. Estos otros gentiles se quedaron como en esa obra negra, sin cambios reales, sin cambios sustanciales, sin cambios verdaderos, que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido. Estos gentiles que estaban en la vanidad de su mente son este tipo de cristianos que su construcción empezó, pero llevan 10 años con los mismos cimientos. Llevan 10 años sin avanzar. Llevan 10 años sin meterle más avance a su vida. Llevan 10 años solamente con cimientos, con unas paredes levantadas, pero están vulnerables porque no hay seguridad en esa casa. Una casa a medio terminar, un carácter a medio terminar, una persona, un medio cristiano, un cristiano en obra negra, para que se oiga, que sea más entendible. En muchos lugares del mundo hay personas que se meten aún así a este tipo de casas. Aquí hace algunos años se metieron aquí a dos casas, se metieron. No había electricidad, no había drenaje, no tenían, pues no tenían agua, no tenían nada y aún así vivían, se metían. Pero qué incómodo ha de ser vivir en esa situación. Qué incómodo es vivir con una persona o con un cristiano a medio terminar. Qué incómodo es vivir con un cristiano en obra negra, que no está dispuesto a escuchar, que no está dispuesto al cambio, que no está dispuesto a hacer algo diferente en su vida. Aquellas personas, si querían ir al baño, pues tenían que correr allá a escarbar, como los animalitos, a escarbar y esconder allá todas lo que tenían que hacer, como si fuera una cisterna. Si se tenían que bañar, tenían que agarrar agua verde, ¿dónde? Con los vecinos, para echarse jicarazos. Qué incómodo. Si querían luz, a prender velas. No hay electricidad. Qué incómodo es vivir en una casa medio terminada. Y repito, qué incómodo es vivir con un cristiano a medio construir. Efesios 4:18, vamos a seguir leyendo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza en el corazón. Todos los problemas que tenemos nosotros los seres humanos es porque somos duros de corazón, porque somos tercos en nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. No somos dóciles. No estamos dispuestos al cambio. Todos los problemas del ser humano permanecen en su corazón porque su carácter es duro, que no quiere cambiar, no quiere modificar su vida, quiere seguir adelante como él está viviendo. Dice el 19, los cuales dieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Tú y yo somos diferentes. Tú y yo tenemos una mentalidad diferente. Hemos sido renovados, hemos sido cambiados. Nosotros deberíamos de entender este mensaje de manera diferente. Para nosotros el trato y las dificultades de la vida son
deben de ser parte de nuestro cambio, parte de la formación de nuestro carácter, de nuestro carácter. El que estemos chocando constantemente va puliendo, debe de ir puliendo nuestro carácter. Las diferencias en los pensamientos entre esposos y esposas no es para que se distancien, es para que se vayan arreglando, para que vayan embonando, para que vayan engranando. Cuando lo quieres ver de esa manera, cuando no lo quieres ver de esa manera, simple y sencillamente solamente son golpes y golpes y golpes. Si en verdad le habéis oído, está aquí Pablo diciendo, si en verdad habéis aprendido de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Si en verdad fuiste enseñado, si en verdad eres cristiano, si en verdad estás aquí para cambiar, si en verdad estás aquí para que tu vida mejore, pues bueno, despójate del viejo hombre. Despójate. Hazlo a un lado, échalo fuera, tíralo a la basura y haz los cambios necesarios para que tu vida cambie y seas diferente. La mesa está puesta, el Señor nos ha puesto todo enfrente para que cada uno de nosotros pueda proceder al arrepentimiento. No nos ha dejado ahí, nos ha hablado, nos ha consolado, nos ha dicho cuál es la cosa o qué son los pecados que tenemos que arreglar con el Señor. Cuáles son las cosas que tenemos que confesar. Y yo creo que cada uno es bien consciente de todo esto. Así que procedamos, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un cambio total. Ya lo tenemos, mi hermano, solamente que no queremos accionar. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Quisiera terminar con el mismo versículo que leímos al principio. Porque la paga del pecado es muerte. Y ya vimos sus consecuencias. Vimos lo que produce. Vimos lo que le hace al cuerpo, lo que le hace a nuestro entorno, lo que le hace a nuestra familia el pecado. Lo destruye, los aleja, los hace pedazos. Pero dice el consuelo de parte de Dios, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Él pagó por nuestros pecados, Él murió en la cruz del Calvario, Él nos justificó y nos dio una nueva vida. Todos, a cada uno de los que estamos aquí. Y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Él, dice la palabra. Vean el privilegio el cual tenemos, la grandeza a la cual el Señor nos está exponiendo o nos está dando. Y ahora tú y yo con una vida transformada, entonces podemos hacer cambios en la vida de nuestra vida y en la vida de los que están a nuestro alrededor. Entonces sí vamos a poder ser heraldos del Evangelio. Entonces sí, los que están allá afuera van a poder ver nuestra vida transformada, van a poder ver nuestra vida edificada. Así que, mis hermanos, el versículo que leía Ivonne al principio lo voy a retomar. Examíname, oh Dios. Cada uno de nosotros, llegando a la casa, en la noche que te acuestes, en la mañana que te levantes muy temprano, dile, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname y pruébame. Señor, conoce mis pensamientos. Y si hay en ellos caminos de perversidad, guíame. Esta va a ser la tarea, mis hermanos. Que cada uno de nosotros pueda proceder y pueda hacer esto en sus casas. Que nos examine el Señor, que nos pruebe y que conozca y que nosotros nos pueda mostrar todo lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Nosotros creemos que estamos bien. ¿Sabía eso? Nosotros nos justificamos. Leemos la Biblia y decimos, ¿estoy bien?
El que está mal es él, el que está mal es ella. Y ciertamente cada quien tiene su parte. Pero si le pedimos al Señor que nos examine verdaderamente, Él nos dirá y nos hará ver las cosas en las cuales estamos fallando. Amén. Vamos a orar. Señor, examínanos. Señor, pruébanos. Conoce, Señor, nuestro corazón y pruébanos de nuestra maldad. Señor, prueba mis pensamientos si son agradables delante de ti. Si son pensamientos que van alineados a tu palabra, si son pensamientos que van alineados a tus mandamientos, a tus estatutos. Reconozco y sé, Señor, que en mí el pecado abunda y el pecado está a la orden del día. En pecado fuimos concebidos, Señor, y somos humanos con tendencia a pecar. Pero tu palabra nos hace libres, Señor. Tu palabra nos previene. Tu palabra nos advierte, Señor, del pecado. Y de esta manera, Señor, podemos librar la muerte que el pecado produce. De esta manera podemos librar, Señor, las consecuencias tan grandes y tan negativas, tan dolorosas, que produce el pecado en nosotros, Señor. Examínanos, Señor, y guíanos en tu camino. Guíanos en tus sendas de justicia, Señor. Guíanos en tus sendas perfectas y derechas, Señor. Que la luz de tu palabra, Señor, alumbre nuestro entendimiento. Que podamos ver, Señor, lo que estamos haciendo. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias en esta mañana, Señor, y nos ponemos en tus manos para que tú obres, para que tú transformes, para que tú toques nuestro corazón, Señor, para que abras el entendimiento y para que nos dé sabiduría, Señor. Danos la capacidad de hacer los cambios necesarios, Señor. Danos el valor. Necesitamos ser atrevidos para quitar todas aquellas cosas que tenemos o hemos tenido por muchos años, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú obres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, pues el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Examínese, examínese y haga lo necesario para que su vida cambie. Amén. Nos vemos entonces la próxima semana. Los esperamos. Que tenga una rica tarde, desayuno, comida y cena. Nos vemos.